Buenos días a todos. Quisiera, antes de comenzar a compartir de la palabra, eh, hay la apertura para el próximo ciclo que viene para aprender de la Escuela de Equipamiento, para que no lo menosprecien, tomen el curso, tomen la materia que puede edificar su corazón, que puede edificar su vida. A través de la enseñanza, a través de la palabra, nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo y Dios va edificando nuestro corazón. El hecho de recibir la palabra los domingos, el tomar y aprender de la palabra de Dios, lo que nos da cada domingo, no es suficiente para nuestra vida como creyentes. Necesitamos y requerimos pues más del conocimiento de la palabra, de la verdad de Dios para las decisiones que son importantes en nuestra vida, para tomar decisiones correctas y no tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos o a lo que nosotros sentimos, sino realmente a lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces yo les animo a que pues se inscriban, participen. La gente que nos está escuchando y nos está viendo en las otras congregaciones de Fuente de Vida, en otros lugares, también les animo a que pues tomen estos cursos, tomen estos talleres, tomen esta preparación, porque va a edificar su vida. La palabra edifica, el poder tener ese equilibrio de el conocimiento de la palabra de Dios, y no solamente el conocimiento, sino aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida. Muchas veces conocemos de la palabra, sabemos de la palabra, tenemos información de la palabra, pero eso no cambia nuestra vida, eso no nos transforma, sino cuando nosotros necesitamos aplicar, llevar a cabo, no es fácil, no es sencillo, pero cuando nosotros la empezamos a aplicar, vemos el resultado que tiene en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en donde quiera que vamos, el vivir esa palabra y aplicar esa palabra de Dios en nosotros. Como todas las cosas, cuando tomamos un tratamiento pero a medias, pues no tenemos buenos resultados. Los resultados son muy pobres o son malos los resultados. Cuando aplicamos creyendo que el tratamiento que se nos está dando nos va a ayudar, pues empieza a tener un resultado diferente en nosotros, porque lo hemos aceptado y lo estamos siguiendo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como la verdad, porque nada más hay una verdad y está escrita en la Biblia, y lo tomamos para nosotros y lo aplicamos en los momentos difíciles de nuestra vida, vamos a tener el resultado de que esa palabra va a cambiar por completo esas áreas en las cuales quizás estás batallando o estás pasando por un momento difícil. Entonces yo les animo a que se inscriban ahora en febrero, que comienza otra vez la escuela de equipamiento, que se vayan preparando, que vayan viendo, que vayan orando y pidiéndole a Dios, pues en donde necesito yo afirmar y qué necesito yo aprender ahora de la palabra. También algo que me da mucho gusto, han pasado ya en el Juárez Lincoln, ¿cuántos años lleva el Juárez? ¿18? 21 años, híjole, se me hicieron cortos. 21 años, y el hecho de tener una escuela en donde nuestros hijos tienen una formación en el área espiritual, en el área cristiana, se van preparando y se les va sembrando. Al principio, cuando es niño, todo lo reciben, cuando es adolescente, todo lo rechazan, y cuando es adulto, vuelven a retomar, vuelven a afirmar, se van estructurando, pero ya tienen una verdad que se fue estableciendo en sus corazones desde pequeños. Yo les animo a que no menosprecien lo que Dios nos ha dado. El Juárez Lincoln es una escuela que ha sido calificada como una de las mejores escuelas,
no porque nosotros lo digamos. Es como cuando tocamos el violín en el rancho y decimos yo soy el mejor violinista. Pues sí, en el rancho. Pero cuando te vas con una sinfónica, la sinfónica te dice regrese usted al rancho. Aquí no tiene nada que hacer. Pero cuando la sinfónica te dice, oiga, usted estaba perdido y qué bueno que está viniendo, tiene una oportunidad, hay que desarrollar muchas cosas, pero tiene todo el potencial. Es cuando nos damos cuenta que se hizo algo bueno. Y vemos cómo en nuestros egresados de la escuela han tenido y han desarrollado papeles muy importantes. Estaba platicando con uno de los egresados el domingo pasado exactamente. Estaba en el café, fuimos a tomar un café mi esposa y yo. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Le digo, claro que me acuerdo de ti. Él recibió el 90% de beca en el ITAM. ¿ITAM? Sí. En el ITAM, que es una escuela muy buena, que está muy calificada, le dieron el 90% de beca. Y terminó su carrera. Escuchamos de otro exalumno que terminó la carrera también en el ITAM y también está haciendo ahora otra carrera que se está perfilando. Y lo que dicen es que quien me dio la formación, quien me dio la preparación, fue el Juárez Lincoln. Entonces yo les animo que inviertan en sus hijos. La inversión que más podemos hacer es en la formación de nuestros hijos, en esa educación donde el niño va aprendiendo, se va desarrollando y va creciendo. Y después veremos el efecto que tiene sobre sus vidas. A mí me hubiera gustado tener una primaria buena y haber tenido una formación buena para no haber batallado tanto. Yo fui al colegio alemán, así le decía a mi hermano, pero se llamaba Basilio Vadillo, mi escuela. Era donde todas las personas iban, a la Basilio Vadillo. Algunos con zapatos y otros sin zapatos. Pero esa fue nuestra escuela. Y cómo me hubiera gustado haber tenido una buena preparación, una buena educación, porque el fundamento es muy importante. Entonces, les animo a que consideren para este ciclo que sigue el poder considerar el invertir para la formación de sus hijos. Creo que es una buena experiencia. Si no fuera eso, pues nosotros no invertiríamos ni el esfuerzo, ni el tiempo, ni el trabajo. Ahí estuvo una de nuestras hijas, porque nada más alcanzamos a una de nuestras hijas, pero ahora está ahí el nieto, porque pensamos y creemos en las cosas que Dios nos ha dado y creemos que es un buen lugar para que se pueda formar. Bien, estamos en esta querer aprender y querer practicar lo que Dios nos da. Y hoy he titulado el tema de la palabra, solo guarda silencio en tu ser para discernir la voluntad de Dios. Solo guarda silencio en tu ser, en tu espíritu, en tu alma, en tu cerebro, para discernir, no para entender, no para memorizar, sino para discernir cuál es la voluntad de Dios para este momento de tu vida. Y algo que he hablado y que he tratado de transmitir, que todo lo que hacemos en la vida natural, en nuestro mundo físico, todas las decisiones importantes que tomamos, todas las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida natural, van a tener una repercusión en el mundo espiritual. A veces pensamos que son cosas que pues no trascienden o no tienen mayor importancia, pero no es así. Si tú actúas, ya sea conforme a lo que Dios ha establecido para tu vida, vas a tener una repercusión y vas a abrir puertas en el mundo espiritual. Ventanas le llama la Biblia. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Muchas veces no alcanzamos a discernir el mundo espiritual que nos rodea.
lo que está ocurriendo en el ambiente espiritual, que nosotros nos estamos permitiendo o participando o generando en nuestra vida o en la vida porque todo lo que está pasando en el ambiente espiritual repercute con las personas con las que estamos nosotros. Cuando tú estás supuestamente tranquilo externamente, pero por dentro estás muy tenso, muy molesto o muy angustiado o muy preocupado, la gente que te rodea empieza a percibir, aunque tus palabras, lo que tú dices está bien, empieza a percibir como que algo le incomoda y se empieza a sentir esa ansiedad, esa inestabilidad, esa molestia, porque influye. Lo que traemos espiritualmente influye en nosotros también y produce un efecto, porque somos personas, seres espirituales, que también tenemos un cerebro, que el cerebro permite coordinar a todo nuestro cuerpo, pero en la interacción de lo que tú haces en lo natural o de lo que tú haces en lo espiritual, de lo que tú reflejas en el mundo espiritual y estableces en el mundo espiritual y también en el mundo natural, tiene un efecto en el tipo de personalidad que nosotros vamos desarrollando. Se va estableciendo nuestra alma, que es el reflejo de la persona que somos, que es la integridad de nuestro espíritu y de nuestro cerebro, como la Biblia le llama nuestro cuerpo. Y eso es como nosotros nos movemos. Por eso, lo que tú piensas, lo que tú escuchas, lo que te permites escuchar, va a influir en lo que tu espíritu va a recibir, lo que va a pasar. Y eso, si tú estás en un ambiente espiritual difícil, que es un ambiente pesado, pues vas a tener pensamientos de acuerdo a ese ambiente donde tú estás en ese lugar. Me ha tocado, les he dicho, en ocasiones que vamos y nos quedamos a dormir en casa de otras personas y en la noche empieza uno a tener sueños que no son normales. Empiezas a tener sueños de perversión y de problemas sexuales, todo eso, y te despiertas, dice, ¿qué está pasando? Si esto no me ocurre en mi casa, no pasa. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera, porque hay un ambiente espiritual, porque hay algo que influye y como no te cubriste, porque es una persona que tú conoces o es una persona que tú tienes amistad con ella, quizás no te cubres y empieza eso a influir en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de actuar y empiezas a entrar en lucha dentro de ti. Por eso necesitamos tener cuidado. Tanto podemos discernir en el mundo espiritual lo que proviene de parte de Dios, pero también lo que proviene de parte del enemigo, de Satanás. Porque somos seres espirituales, no solamente está el mundo espiritual de Dios, también en el mundo espiritual está el enemigo, con todas sus acechanzas y todos sus ataques que quiere hacer contra cada uno de nosotros. Pero discernir quién nos está influyendo, discernir quién nos está hablando, es muy importante. Nosotros lo vemos en la vida de Pedro y la Biblia lo pone así. Estaba Jesús con sus discípulos reunidos y de pronto les pregunta Jesucristo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y sus discípulos, eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 16, sus discípulos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan, y empiezan a comentar lo que la gente dice. La gente habla sin saber, la gente pone letreros sin tener un conocimiento claro de lo que está ocurriendo, porque no tiene ese discernimiento espiritual. Y luego Jesucristo, después de que ve que los discípulos están pues externando lo que la gente dice, se va directo a ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Ya la pregunta ahora es directa para la persona.
¿quién es Jesucristo para ti? Y es la pregunta que estaba haciendo. Qué bueno que la gente, qué bueno que tu familiar, qué bueno que tu mamá o tu papá o tu familiar dice esto o aquello acerca de Dios. Pero tú, ¿qué es lo que dices? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Sigue siendo la opinión de tu mamá? ¿Sigue siendo la opinión de tu papá? ¿Sigue siendo el anhelo, el deseo de tus familiares? ¿Quién es realmente Jesucristo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno podría decir, qué tremendo es Pedro. Pedro podía verlo con claridad del mundo espiritual. Y le dice Jesús, mira, Pedro, esto que acabas de declarar, esto que acabas de discernir, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto que tú hablaste es una revelación, es algo que el Padre te puso en tu corazón. Y decimos, bueno, cuando nosotros nos estamos moviendo en el mundo espiritual y estamos teniendo esta revelación de parte de Dios, ya el enemigo ya no va a poder hacer algo dentro de nosotros, ni va a poder influir dentro de nosotros, porque nos estamos moviendo delante de Dios y estamos discerniendo la voz de Dios. ¿Será así? Podemos tener esa seguridad que porque estamos aprendiendo en la escuela de equipamiento, porque estamos recibiendo y porque tenemos conocimiento, ya no influye en nosotros la voz del enemigo para las cosas que hablamos y las cosas que pensamos. En el mismo capítulo 16, acabando de esa parte, Jesús empieza a hablar con ellos y les dice en el verso 21 que Jesús empieza a advertirles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de las autoridades, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran. Eso está diciendo. Pero que en el tercer día va a resucitar. Le está diciendo a sus discípulos lo que va a pasar. Y Pedro ahora siente que él discierne y que él se le revelan las cosas. Y que él escucha lo que Dios está hablando. Lo aparta a Jesús, es como cuando te agarran así y te llevan y le dice, no te ocurra tal cosa. No te pase eso a ti. Señor, eso no es lo que tú debes de enfrentar. Y lo dice de otra manera, le dice muy claro, Pedro que dice que no, que por favor no haga eso. Y Jesús ahora le dice a Pedro, ya que le está diciendo eso, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué palabra tan fuerte? Pues si no era Pedro, y ahora le está llamando Satanás. ¿No era Pedro y hace rato era la revelación de Dios? Estaba una voz muy fuerte. Jesús está por enfrentar algo muy difícil en su vida. El pecado de cada uno de nosotros y de ir y de sufrir. Y en ese momento que vamos a tomar una decisión tan difícil en nuestra vida, que no es fácil lo que vamos a enfrentar o lo que vamos a sufrir, que sabemos porque Dios nos ha mostrado. Y viene una persona en la que confiamos, que ha sido un apoyo, que ha sido una fortaleza para nuestra vida, y nos dice que eso jamás te ocurra, que eso no sea. Lo pudo también discernir Jesús. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Aléjate. Me quieres hacer tropezar. La intención de esas palabras, de ese sentir, no es el propósito de Dios. Y tú quieres que yo tropiece para que caiga en tus palabras, en tus pensamientos.
¿por qué le pasa eso a Pedro? ¿Qué fue lo que ocurrió que se permitió que ocurriera eso? Quizás el miedo. Miedos que tenemos ocultos que no hemos tratado, que producen mucha inseguridad, que producen mucha inestabilidad. Y esas áreas que no hemos querido enfrentar y que no hemos querido resolver, hacen que nosotros confundamos lo que es de Dios como si fuera de Dios, cuando nos va a hacer tropezar, nos va a hacer caer. Necesitamos aprender a identificar lo que viene de Dios, porque muchas veces parecería algo terrible, algo muy malo, y pensamos que estamos evitando algo muy grave y muy malo, y no es así. Y por eso le dice Jesucristo: no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El problema aquí es el pensamiento, los pensamientos que nos estamos permitiendo, los pensamientos que tenemos acerca de lo que va a ocurrir, provienen de cómo nosotros estamos viendo, de cómo nosotros percibimos a las personas. A cada persona nosotros la tratamos de acuerdo a cómo nosotros la vemos interiormente. Y el cómo nosotros vemos a esa persona interiormente es el cómo nosotros hablamos, el cómo externamos lo que nosotros declaramos. Pero muchas veces nosotros vemos a una persona que tiene muchas fallas, que tiene muchos errores, que ha cometido muchas barbaridades y que pues es difícil el convivir con la persona por todo lo que ha hecho. Comenzamos a tener una imagen de la persona, pero de acuerdo a lo que nosotros esperábamos que la persona hiciera, a como nosotros considerábamos que la persona debería de comportarse. Y cuando nosotros vemos que la persona no se comporta, no actúa de acuerdo a nuestros parámetros, nos empezamos a decepcionar, nos empezamos a enojar, nos empezamos a frustrar, empezamos en una crisis. La pregunta es: ¿por qué tenías esa expectativa? ¿Por qué permites que las cosas, porque quizás no es lo mejor, no es lo que la persona debería de hacer o de ser? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad y nuestra manera de ser. Y esta imagen que tenemos de la persona hace que nosotros continuamente hagamos declaraciones. No a la persona. Muchas veces la persona no está ahí, la persona no está con nosotros. Estamos platicando con otra persona en la casa, en la recámara, en el baño. ¿Ya te fijaste que siempre comete los mismos errores? ¿Ya te fijaste que siempre está? Y estamos hablando mal y mal y mal. Pero eso que estamos hablando se escucha en el mundo espiritual, mis amados. Todo eso que tú estás declarando se está declarando porque somos seres espirituales. Y todo lo que declaramos tiene una repercusión espiritual que se va a manifestar físicamente en la persona. Y si esa declaración, y tú lo ves o la ves a la persona de esa manera, y aparte tú lo estás declarando, ¿cómo quieres que cambie esa persona? Si tú ya pusiste un modelo, un molde de que es malito, malita, que no tiene las cualidades, todo eso, y ya lo ves así, y tú dices: pero va a cambiar, pero va a ser diferente. Pero ¿cómo le estás viendo que ha generado esos pensamientos dentro de ti? Y cuando un pensamiento se junta con una emoción de coraje o de miedo, de inseguridad, produce un sentimiento. Y ese sentir es lo que está otra vez generando todo ese proceso. ¿Y cómo quieres que cambie si quien más amarrado lo tiene eres tú? Tu manera de verle, tu manera de declarar, tu manera de establecer las cosas, pues va a ser muy difícil que haya un cambio en la vida de esa persona. Y empezamos a ver
que estos factores, el principal de ellos que determina el cómo nos movemos en la vida, es el miedo. Porque el miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es lo opuesto al amor. El miedo es lo opuesto a la paz. Y este miedo no viene de Dios. Y necesitamos identificarlo en nuestro corazón. La Biblia nos narra la historia de lo que pasaba en Judá cuando hubo problemas donde Atalía estaba gobernando y estaba gobernando a Judá. Atalía, la hija de Chabela, de Jezabel, si se acuerdan. Y había tenido sus hijos, pero muere el hijo y manda a Atalía para gobernar, manda matar a todos los nietos, a todos sus familiares, para que no quedara ningún descendiente y poder gobernar ella. Pero Joás tenía meses de haber nacido y lo toma el que era el sumo sacerdote en ese tiempo, y Joiada agarra al niño con su esposa, que la esposa era tía de Joás, y lo separan, lo guardan, no sabe que no lo mataron, y el niño empieza a crecer. Cuando tiene 7 años, Joiada establece toda la estructura, porque era el sumo sacerdote el que gobernaba y se le respetaba mucho a los sacerdotes. Toma al niño de 7 años, lo presenta al pueblo, lo presenta a las autoridades y manda matar a la abuela y lo establece como rey. A la edad de 8 años empieza a gobernar el niño sobre un pueblo, Judá. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede gobernar un niño si no tiene experiencia, si no tiene conocimiento, si no tiene sabiduría? Porque es todavía un niño. No, Joiada era el que aconsejaba, el que dirigía, era como la voz que Dios estaba usando para dirigir a este rey tan pequeño, para que se levantara y transformara a la nación. Y lo que nunca se había podido haber hecho en muchos años, empieza a restaurar el templo, empieza a restaurar el sacerdocio, empieza a levantar todas. Y dice que durante 40 años estuvo como gobernante de Israel, de Judá, y tuvo prosperidad y bendición. Pero Joiada no iba a vivir para siempre. Muere Joiada a la edad de más o menos 130 años, por si alguno pensaba que estaba ya en sus últimos años, pues él muere a los 130 años. Y cuando hay ese cambio, cuando hay ese quiebre, que se muere una persona, que se rompe una estructura en tu trabajo, que se rompe una estructura en lo que tú pensabas, en como tú considerabas en tu matrimonio, que se rompe una estructura en tu relación con tus padres o con tus hijos, que hay un momento de quiebre que los tenemos durante nuestra vida. Todos en la vida tenemos momentos de quiebre, donde ya no sabemos qué hacer, donde no sabemos cómo movernos, donde lo que era importante para nosotros se quebró, se rompió, que ya no le vemos posibilidad alguna. Comete un error, Joás. Empieza a tomar la opinión de los príncipes que no tienen una relación con Dios. Empieza a escuchar a otras personas que no es la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos lo que le pasó a fulana, a sultano, empezamos nosotros a comparar lo que ocurrió a aquella mujer, a aquel hombre, a aquella familia. Decimos, pues si a ella le pasó y venía la congre, no, pues yo también lo puedo hacer. ¿Será? ¿Será que la persona se movió en la voluntad de Dios?
¿Será que eso era lo que Dios tenía planeado para su vida, para su familia, para lo que Dios quería formar y el propósito de Dios? Comete ese error y empieza a hacer cosas de volver otra vez a los ídolos, de volver otra vez a las estructuras con las que había peleado, con las que había dedicado la mayor parte de su vida. Y cuando eso pasa, el ambiente espiritual se empieza a mover y empiezan los problemas y el enemigo empieza a atacar y vienen para atacarlo y están por atacarlo y él con el miedo, con la inseguridad porque no sabe qué hacer, todas las riquezas que había guardado durante tantos años, el oro, la plata, todo lo que era y lo había guardado en el templo para Dios, se lo da a su enemigo para que el enemigo ya no lo ataque. Y no lo va a atacar por un tiempo, pero después va a venir a atacarlo. Y narra la palabra que cuando ven esto, los mismos que estaban con él, ellos lo matan. ¿A quién estás escuchando? Cuando pasas por un momento de quiebre, que va a venir, que nunca lo esperamos, nunca lo programamos, pero vienen momentos de quiebre en nuestra vida. ¿A quién escuchas? ¿Con quién te acercas? ¿Y qué es lo que va a determinar el cómo tú vas a vivir y cómo tú vas a hacer las cosas? ¿Qué no nos damos cuenta que nuestra voluntad, lo que nosotros hacemos, es producto de nuestros sentimientos? Pero nuestros sentimientos se construyeron por los pensamientos que nosotros generamos por un estado emocional. Y cuando nuestras emociones se alteran y las nutrimos con pensamientos, se establecen sentimientos muy fuertes de coraje, de molestia, de frustración, de rebelión. Y ya no queremos, pero ¿es eso la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que Dios quiere para tu corazón y para tu vida? Y a veces no nos damos cuenta. Habla la Biblia también de otro Joás, pero es el Joás de Israel. Este Joás de Israel nada más no hacía la voluntad de Dios. La gente de Israel no hacía la voluntad de Dios. Vivía de acuerdo a lo que a él le parecía bien. Pero en ese tiempo vivía Eliseo. Y Eliseo era un profeta tremendo que tenía una doble unción. Y cuando el enemigo los iba a atacar, Eliseo lo sabía y les decía por dónde iba a atacar, cómo iba a atacar, qué es lo que iba a pasar. Siempre ocurría eso. Y algo que empieza a ocurrir en la vida de Eliseo es que se enferma. Mira, el profeta de Dios se enferma de la enfermedad de la cual se iba a morir. Así dice la Escritura. Y vemos cómo el rey de Israel, Joás, empieza a buscar y está enfermo Eliseo, está en sus últimos momentos de vida, tiene un estado que no puede ya ni con él. Y viene el rey. Y cuando viene el rey, entra a la recámara donde se encuentra Eliseo y entra llorando. Padre mío, y el moco, y todo, carro de Israel. Tú dices, hijo, qué fe tan tremenda tienes. No, hombre, qué miedo tan tremendo tiene. Porque lo iban a atacar, lo iban a conquistar, le iban a quitar su poder, su gobierno. Y empieza a buscar a Eliseo, no le importa si está enfermo, no le importa si está mal. Yo he tenido la experiencia que la gente a veces les digo, fíjate que me siento mal, no me siento bien. Sí, pero me siento un poquito incómodo. No les voy a decir, me estoy retorciendo del dolor, no, pero me siento mal. Sí, pero quisiera platicarle mi problema. Quisiera decirle, es que no te voy a poder ayudar. No te voy. Sí, pero ¿les importa un cacahuate? No, no a ustedes, no, los de otra congregación. Y te dice todo su problema, te dice, mira, no te puedo resolver, ahorita es difícil todo eso. Sí, pero
o sea, les entró por la oreja y les salió por la nariz como moco, porque nada más se lo limpiaron y le siguieron con sus ideas. Él no le importaba Eliseo, ni siquiera le importaba el pueblo de Israel, le importaba su pellejo, su gobierno, su autoridad, su imagen. No era por el pueblo, no era porque fuera la voluntad de Dios. Y mira, cuando nosotros no tenemos un corazón definido, pues no vamos a movernos conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ni vamos a tener esa fuerza, ese ímpetu para actuar espiritualmente en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y agarra el profeta que ya lo conoce, que los movimientos, que las cosas que va a hacer son proféticas y van a ocurrir en el mundo natural. Y le dice a Joás: toma el arco y toma las flechas. Y entonces el otro pues sabe lo que es el profeta, conoce porque le ha salvado muchas veces el pellejo, y agarra el arco, agarra las flechas y le dice: apunta hacia el oriente, hacia donde viene tu enemigo. Y cuando está, dice, toma una de las flechas y ponla. Se los voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 13, el verso 14. Y Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo ya sabía para lo que iba. Le dijo: toma tu arco y unas saetas. Él toma el arco y toma las flechas. Le está diciendo: vamos a movernos en el mundo espiritual. Lo que tú haces físicamente y declaras una palabra de poder, va a tener efecto en el mundo espiritual. Va a tener efecto y después en el mundo físico. Lo estaba enseñando a moverse espiritualmente. Le estaba diciendo: mira, vamos a hacer esto, mover, vamos a actuar, vamos a lanzar la flecha. Tú dices: pues si la está lanzando al aire, donde no hay nada, donde no existe nadie, y está lanzando una flecha, no tiene sentido. Claro, en el mundo natural no tiene sentido, pero en el mundo espiritual estaba estableciendo el cómo se iban a mover todas las cosas. Y lo conocía Eliseo, y sabía el poder que tiene cuando tú lanzas y estableces y declaras una palabra. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y cuando tira la flecha, declara Eliseo: saeta, flecha de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan fuerte. Está la palabra, está la declaración profética, está lo que va a ocurrir. Ahora te corresponde a ti moverte en lo que está diciéndote Dios, en lo que Dios está declarando que va a ocurrir para tu reinado, para tu familia, para tu casa, para tu trabajo. Y le corresponde ahora hacer algo al rey. Y le dice: ahora agarra las flechas y golpea. Yo no sé cómo golpeas cuando estás con miedo, cuando estás con inseguridad, cuando lo que está gobernando tu vida no es la palabra que acaba de declarar el profeta, no es esa declaración tan fuerte que está rompiendo en el mundo espiritual muchas cosas. Y yo me lo imagino ahí dándole sus golpecitos, ahí a la tierra, que enchiló al profeta. Se le quitó hasta la enfermedad. Dice que se levantó enojado, se levantó molesto,
Si te imaginas, para que se haya levantado, tirado ahí en la cama, enfermo con sus molestias, para que se haya levantado, es que el otro, ¿cómo haces las cosas cuando tienes una palabra profética de Dios para tu vida? ¿Cómo te mueves cuando Dios declara algo muy poderoso para tu vida? Ay, Señor, ¿será o no será? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Pero tu siervo escucha. Ya estás, y le está diciendo, muévete, muévete. Se dio, de seguro, ya es de edad Eliseo y está declarando con una fuerza que no tenía porque estaba enfermo. Está declarando flecha de salvación de Dios. Flecha que va a destruir a los sirios hasta consumirlos. Ahora toma las flechas y golpea. Y ahí está el otro. Híjole. ¿Te ha pasado cuando tú le das algo a alguien y le dices, mira, así va a ser Dios, esto va a ser todo? Entonces dice, bueno, gracias. Híjole, te da rabia santa, ¿no es cierto? Corajito. Y pues le dice, si hubieras golpeado 6 veces, 5, 6 veces, hubieses destruido por completo a tus enemigos. No es el golpear tantas veces, es la actitud, el espíritu con el que estamos haciendo la palabra que Dios nos está dando, lo que nos está impulsando para movernos en lo sobrenatural. ¿Cómo te estás moviendo en lo sobrenatural cuando recibes una palabra de parte de Dios? ¿Cómo te estás moviendo y cómo estás reteniendo lo que Dios te declaró para tu vida? Y esto es lo que pasa. Ese no moverme, ese no actuar, pues está influido principalmente por el miedo. El miedo no se lo pudo sacar de su corazón el rey de Israel. Y con miedo ahí tocó, con miedo ahí hizo lo que el profeta le estaba diciendo, pero no con el corazón, no con la fe, no con la firmeza para que él se moviera de acuerdo a lo que Dios quería hacer en su vida. Por una parte, hay algo que nos corresponde a nosotros. ¿No será que hay algo en tu corazón que está deteniendo lo que Dios quiere hacer en tu vida? La Biblia le llama pecado. Cuando nosotros permitimos que el pecado sea parte de nosotros, no nos podemos mover con esa libertad espiritual. Cuando nosotros permitimos que tolerar el pecado en nuestro corazón, empezamos a justificarlo y a llamarle que no es tan malo. Pero eso que tú toleras te va a impedir que te muevas en el poder de Dios y en lo que Dios ha declarado para tu vida. Y necesitamos tener cuidado en nuestro corazón de lo que Dios está estableciendo en este momento. ¿Qué es lo que influye para que nosotros no nos movamos en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida que está teniendo tanta influencia en nosotros? En primer lugar, la cultura. La cultura es el cómo se mueve la gente, lo que influye en la gente para tomar decisiones, lo que para la gente es muy importante en sus vidas. Quizás para la gente te platica de sus grandes logros, que están casados pero han tenido experiencias extraordinarias con otras personas y eso la Biblia le llama adulterio. Pero ahora se permite todo eso, se tolera todo eso. Y no porque se permita en nuestra cultura quiere decir que esté bien moralmente. No porque el gobierno, que es un grupo de personas, diga que esto es correcto o esto es incorrecto, quiere decir que eso es verdad. Y no es así. Por eso necesitamos tener cuidado. ¿Qué es lo que está influyendo sobre nuestra voluntad? Sobre el cómo nos vamos a mover en lo que Dios ha establecido para nuestra vida. ¿Qué postura tenemos delante de lo que nos dicen
las personas o lo que vemos en las películas, en el cine, o lo que escuchamos de las personas que son nuestras personas cercanas. Por eso en Éxodo 23:2 dice en el lenguaje actual: no hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente, digan la verdad. ¿Qué es lo que está estableciendo? No porque veas que los demás hacen algo que no es correcto, tú también lo hagas. No porque ves que los otros mienten, tú también uses la mentira como una manera de vivir, como una manera de hacer las cosas. Dice, no lo hagas. Eso te va a destruir. Pues llegamos a pensar si es legal, esto es moral, y no es así. Nuestra nación no sigue la verdad que está en la palabra de Dios, ni toma decisiones de acuerdo a lo que está en la Biblia. Toma decisiones de acuerdo a lo que la mayoría, lo que la población o lo que la gente que está en el poder considera que debe de ser. Y empezamos a copiar conductas de la gente. Y dejamos a un lado lo que dice la palabra de Dios. Empezamos por las opiniones de personas que piensan completamente diferente de las verdades de Dios. Y llega el momento en que ya no sabes ni cómo actuar. Y sobre todo, como dije anteriormente, si estás en un punto de quiebre, si estás en un momento de ruptura, de que se quebró toda la estructura en la que antes te movías, ¿a quién vas a escuchar? Porque a quien nosotros escuchemos es lo que va a determinar las acciones o el cómo nos vamos a mover en ese momento difícil. Pregúntate, esta decisión que estoy tomando el día de hoy, esto que estoy decidiendo para mi vida el día de hoy, porque ya estoy quebrado, porque ya no aguanto la situación, yo me hago una pregunta: ¿cómo vas a ser dentro de 3 años? ¿Cómo va a ser tu vida cuando ya se acabe toda esa crisis, toda esa situación? ¿Qué sigue si ya no estás haciendo, ya no quieres las cosas de Dios? ¿Qué sigue después de haber probado lo que es la dirección de Dios? Después de haber probado el amor de Dios, la paz de Dios, la provisión de Dios. ¿Qué sigue para nuestro corazón? No veas a corto plazo. Cuando estamos quebrados no podemos ver a largo plazo, solamente como que quisiéramos resolver en ese momento. Pero es importante, pregúntate, ¿qué sigue? ¿Qué ves a futuro? ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿Te va a satisfacer? ¿Va a ser lo que tú esperabas? ¿Qué otro factor influye en que nosotros nos movamos en la voluntad de Dios? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amistades cercanas a las que tú realmente escuchas? Si el amigo o esa amistad ya no está o no conoce la voluntad de Dios o ya no se mueve en las cosas de Dios, lo que te va a decir no te va a acercar más a Dios, no te va a fortalecer en tu fe, te va a desviar de tu propósito, te va a sacar de lo que Dios tenía para tu vida. Lo mismo que le pasó a Joás. Escuchó las voces de esos supuestos amigos que no conocían la voluntad de Dios. Y poco a poco se fue alejando hasta que todo lo que había edificado ahora estaba en contra de todo eso y estaba peleando contra eso. ¿Qué fuente estás escuchando? Personas que no consideran a Dios en su vida, que ni siquiera piensan que Dios es importante o dicen que Dios ni existe. A esas personas estás escuchando como punto de referencia para tomar decisiones importantes en tu vida. ¿Que no te das cuenta que tu identidad depende de cuando tú te estás moviendo
en las manos, en las cosas que Dios puso en tus manos? Mira, a Moisés lo vimos el domingo pasado. Le dice Dios, ¿qué tienes en la mano? Eso es tu personalidad. Eso es con lo que vas a enfrentar y vas a destruir al enemigo. Lo mismo se lo está diciendo a Joás. ¿Qué tienes ahora? Las flechas. Estás enfrentando una guerra, primero espiritual. Ahora toma y con eso enfrenta. Pero no lo cree. No actúa con esa fe para hacer las cosas a lo que se estaba enfrentando. ¿Sabes cuál es el tercer factor que impide que muchas veces nosotros nos movamos en la voluntad de Dios? Las circunstancias. Ay, pensamos que las circunstancias pues están pasando. Hay gente que dice, ay, no escuché al despertador. Eso quiere decir que Dios no quiere que vaya hoy a la congre. Así que me voy a quedar aquí acostadito, voy a tomar mi cafecito y un poquito ahí agarro de internet. Pero, ay, qué buena es la voluntad de Dios para conmigo. No, eso no es la voluntad de Dios. Mire, me gusta mucho cómo Dios lo relata en la vida de Jonás. Jonás, Dios le dice, ve a Nínive y compárteles de mi palabra. Nínive había peleado mucho contra Israel y les había pegado y les había quitado y los había lastimado. Y por supuesto que el profeta no quiere ir a Nínive. Y entonces hace un plan. Ya tenía una palabra de parte de Dios, como muchas veces todos nosotros la tenemos. Y entonces dice, bueno, voy a ir a Tarsis, o sea, como rumbo a España. O sea, lo opuesto de Nínive. Y agarró, sacó su maletita, sacó su dinero y fue al puerto y ve un barco que va a Tarsis. Dice, ay Dios, gracias por el barco. Creo que es tu voluntad que yo vaya a ese lugar. Y luego llega al barco y le pregunta al capitán, oiga, ¿hay lugar para una persona viajar en su barco? Le dice, sí, ahí tenemos un camarote, un lugar para ti. Puedes subirte. Gracias Dios, porque hay un lugar para mí. Y le dice el capitán, bueno, pero cuesta tanto el viaje. Trae el día. Ay, Señor, proveíste para el viaje. Gracias Dios. Y luego en el camarote se desparrama y se cuaja. Ay, gracias Dios por esta paz extraordinaria en medio del viaje. ¿Verdad que cuando nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera, todo lo que es opuesto a lo que la palabra de Dios dice, llegamos a pensar que es la voluntad de Dios? Le tuvo que mandar un submarino para volverle a refrescar que no se estaba moviendo de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Cuáles son las circunstancias que están pasando? Que están impidiendo que tú te muevas conforme a la voluntad de Dios. Esas circunstancias muchas veces son adversas. Y esas circunstancias, quizás llegaste al punto de quiebre, quizás llegaste al momento más crítico. Se murió una persona importante para tu vida, se quebró algo que tú esperabas, se rompió algo que tú soñabas con eso, y lo has intentado N veces y no pasan cambios, no hay eso. Y ese momento tan difícil de las circunstancias, pensamos que si hacemos esto o aquello, va a ser la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra de acuerdo a las decisiones que estás tomando? ¿Qué dice Dios conforme a lo que tú estás inclinando tu corazón? Pero muchas veces lo que estamos pensando nos tiene atrapados con un sentimiento de coraje o de un miedo que hasta los calcetines se te bajan de que tanto que te tiemblan las cañas. Que tú dices, ¿cómo es posible?
¿Y cómo quieres que cambie y que escuches lo que Dios quiere para tu vida si lo que está determinando es ese sentir que está generando ese pensamiento y que quieres que las situaciones cambien y sean diferentes cuando el principal obstáculo soy yo? Qué difícil es eso. Luchemos contra eso. Las emociones son temporales. Así como cuando yo les digo a los que se acaban de casar, qué padre que se casaron, están enamorados. No hay persona más extraordinaria que con la que te estás casando. Y los dos, los ojitos se les derraman ahí. Y se ve que hasta las manos ya están felices en ese momento. Se les sale el corazón, están, no, qué Blancanieves ni qué nada, ahí están felices. Les digo, pero les tengo una noticia no tan buena. Como es una emoción, un sentimiento el que se ha generado, les va a durar poco, 3, 4 años. Y si no construyen algo más fuerte, se les cae todo el teatro. Necesitan trabajar sobre eso. Miren, las emociones de miedo, de angustia, tampoco duran para siempre. Tienen una intensidad en un determinado tiempo, pero como toda emoción, se va bajando, se va quitando. Esa emoción que tenías de estar enamorado, o de estar decepcionado, o de estar deprimido, o de estar pasando por un momento difícil y ya la tristeza te invadió, pasa. No es para siempre, disminuye. Deja de poner pensamientos en tus emociones para seguir construyendo sentimientos que te van a alejar de Dios. Nuestra fortaleza es la palabra de Dios. Mira, la paz de Dios no es un sentimiento, es una persona. La persona de Dios. El amor no es un sentimiento, es una persona. Es Dios. Es la misma esencia de Dios. Cuando tú vives a esa persona por medio del Espíritu Santo en tu corazón, tu vida empieza a ser transformada y empieza a cambiar tu corazón. A veces cuando tenemos esta lucha, nosotros cometemos el error de dejar de orar y dejar de buscar a Dios. Y nuestra oración se va cada vez apagando, apagando, apagando. Y eso es muy peligroso y muy costoso. Nos dice que no recibimos porque no pedimos. Que tú no tienes lo que Dios tiene para tu vida porque dejaste de orar. Dejaste de buscar de Dios. Pero dice, pero pide y se te dará. Y se te dará en abundancia. Por eso está muy claro la palabra de Dios. Estás pasando por esa guerra de voluntades, de pensamientos, de sentimientos encontrados. Necesitas la dirección de Dios. Es tiempo de buscar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero Dios no lo va a hacer como lo había hecho en las épocas pasadas o en los momentos pasados. Dios se mueve diferente cada vez en nosotros. Y lo vemos en la vida de Elías. Elías era un hombre que sabía identificar, discernir la presencia de Dios. Y cuando se movía decía, en cuya presencia estoy. Pero llega un momento de quiebre en su vida. Llega un momento en el que se da cuenta que está hablando, declarando para Israel. Israel vuelve otra vez con los ídolos. Y que la gente, en lugar de buscar a Dios, dejan de buscar a Dios. Y siente que también los profetas que él ha formado, que les ha enseñado de las verdades de Dios, también no están siguiendo a Dios. Y sale corriendo. Los ángeles, nos dice la palabra, que lo alimentan, le hacen una torta y durante 40 días se va caminando al monte de Dios. Va a buscar a Dios. Y cuando llega al monte de Dios, busca una cueva y se mete a la cueva.
está pasando lo mismo? ¿Que estás en la cueva? ¿Y que esperas que las cosas y te sientes víctima de las circunstancias? Que las cosas, pues por más que has hecho y has dicho, no están ocurriendo y entonces eres víctima. ¿Cuántos de ustedes se sienten víctimas de las circunstancias por las que están atravesando? Nada más 2 personas. Híjole, aprendemos rapidísimo. No somos víctimas de nadie. Lo que pasa es que tú estás esperando que el otro haga y te estás viendo como víctima. Y no es así. Y vemos cómo Dios empieza a hablarle a Elías. Y dice la palabra que se empieza a manifestar en 1 de Reyes 19:9. Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Dios. Pero antes de que viniera palabra de Dios a él, vino un viento poderoso que destruía las rocas que hacía. Y dice la Biblia, y Dios no estaba ahí. Vio la manifestación de Dios, vio el poder de Dios, pero Dios no estaba ahí. Y lo que él quería era a Dios, no la manifestación. La mayoría de la gente nos interesa la manifestación. Y como que quisiéramos que la manifestación hiciera algo, pero es Dios el que hace las cosas. Luego empieza el fuego a descender, que come, que limpia, que todo. Y dice, y Dios no estaba en el fuego. No es ese fuego, no es eso lo que está lastimando. Es que no está la presencia de Dios ahí. Y luego viene un temblor que mueve toda la tierra. Y dice, qué poderoso está moviendo Dios. Pero Dios tampoco estaba ahí. Y luego dice que viene un silbido apacible. Un silbido, un silencio. Un silencio absoluto. Podemos detenernos para estar en silencio. Te puedes detener para estar en silencio en tus pensamientos, en silencio en tus emociones, en silencio en tus acciones, en lo que está en tu cabeza, en tu alma, en tu espíritu. ¿Te puedes poner en silencio? La palabra es muy clara en eso. Dice que ahí en el silencio pudo escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden estar en silencio? Hijo, parece que nadie. En silencio no es que, Señor, qué bueno que estás hablando. Qué bueno, Señor, que hablaste. 3 segundos en silencio. No, silencio es que puedes estar una media hora. Qué difícil. ¿Cuántos pueden estar 15 minutos en silencio, sin ideas, sin sentimientos, sin que influya todo eso en ti? Nada más para ver su habilidad. No es fácil. No es fácil callar nuestro ser. Porque siempre vienen ideas, siempre vienen pensamientos, siempre vienen emociones, siempre vienen sentimientos y todo lo que está influyendo. Y Dios lo lleva para que ahí en la cueva, donde ya a Elías no le interesan las manifestaciones del poder de Dios, sino a Dios mismo, se pone en silencio. ¿Puedes tú quedarte ahí en silencio un buen rato para que Dios te hable a tu corazón? ¿Qué es lo que hace tanto ruido en tu alma? ¿Qué es lo que tanto habla a tu espíritu? ¿Qué es lo que está pasando en tu mente?
Que te metes con Dios y de repente te viene la idea extraordinaria y ya dejaste a Dios a un lado. Que estabas en algo leyendo de la palabra y de repente te vino otra cosa que nada tiene que ver con la palabra. Poner en silencio. Y es cuando escuchó la voz de Dios y le hace una pregunta: ¿qué haces, Elías, aquí? Y Elías, es que tuve un celo profundo por la palabra de Dios. Tuve eso en mi corazón. Porque ya no hay nadie que siga, ya no hay nadie que busque, ya no hay nadie. Y Dios le dice: ponte de pie. Y le empieza a dar dirección. Parece que no escuchó nada de lo que dijo. Y le da dirección de un nuevo cambio, de un nuevo moverse. La dirección es: vas a formar a otro que va a seguir adelante, a Eliseo. Le da dirección que va a cambiar su vida. Cuando guardas silencio delante de Dios, cuando luchas para callar a todo tu ser, Dios va a empezar a hablar para transformar y para darte dirección a lo que viene para tu vida en este año, que sabemos que es un año de grandes cambios para nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Yo les animo a que durante la semana hagan este ejercicio. Cuando vayan a orar, guarden silencio. Quizás empieza por 3 minutos. Bueno, 1 minuto. Si no, si es muy difícil, si estás pensando en muchas cosas, porque hay personas que estamos pensando en 1000 cosas, en 1000. Empieza poco a poquito, pero en silencio. Cuando puedes poner a todo tu ser en silencio, Dios te va a hablar y te va a dar dirección y te va a mostrar el rumbo por el cual debes de caminar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos movernos conforme a lo que tú tienes ya establecido y planeado para mi corazón y para mi vida. Y sé, Padre, que hay tantas cosas metidas en mi cabeza que han generado pensamientos que no vienen de ti. Y yo quiero hacer tu voluntad. Quiero conocerla y no solamente una vez que se me declara tu voluntad, sino que mi espíritu esté con la fe, con la decisión correcta de moverme conforme a lo que tú has declarado para mi corazón y para mi vida. Y el día de hoy te doy gracias, porque sé que tu voluntad es lo mejor que hay para mi vida y para mi corazón. Que tú has venido a mi vida para darle un propósito, para irme formando a través de las circunstancias, quitando lo que no debe de estar en mi vida y colocando lo que debe de estar, rompiendo lo que necesita quebrarse y volver a levantar otra vez una figura firme para que te dé la gloria y me mueva con toda esa bendición en mi corazón. Padre, que pueda creer y que me pueda mover con toda la fe y que pueda ver con claridad y declarar en lo oculto cuando estoy a solas, cuando estoy donde otros no me ven, declarar lo que tú declaras, establecer lo que tú estableces para que después lo vea y que cuando lo esté declarando lo haga con toda la fe, con toda la firmeza de mi corazón, porque sé que se va a establecer, porque no solo son palabras, son declaraciones que influyen en el mundo espiritual para que se lleven a cabo en el mundo natural. Y te doy gracias, Señor, porque has venido a nuestra vida para mostrarnos que todas estas ideas y pensamientos, cuando vienen de ti, de tu palabra, y yo me muevo en ellas, son
realidades producto de tu verdad para mi corazón, para mi vida, para mi familia, para que todo sea transformado. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.